Bien, el tema de este día es el trabajo como actividad humana y vamos a definir algunos conceptos y algunas ideas principales sobre este tema. Primeramente vamos a ver la definición de lo que es el trabajo y entendemos que el trabajo es toda actividad de tipo manual o intelectual que se realiza a cambio de una remuneración económica, es decir, de un salario, ¿verdad? Por las actividades que Ujú. por las actividades que se realizan. Entonces vamos a entender que toda actividad que ya sea de tipo manual o intelectual y que ésta a la vez se reciba una remuneración económica o un salario por las labores realizadas, vamos a entender que eso es el trabajo. Y hay distintos tipos de trabajo y cada uno de esos tipos de trabajos también tiene diferentes herramientas que utilizan. Bueno, aquí les muestro lo que es los dos tipos de trabajo, ¿verdad? Bueno, si hay distintas formas de clasificación de trabajo. En este caso, vamos a entender que el trabajo conocido como oficio y está el trabajo conocido como el trabajo profesional. El trabajo conocido como oficios, pues se aprende en escuelas o talleres y vienen a ser, por ejemplo, las panaderías, por ahí vemos también lo que es bisutería, lo que es artesanía, entre otros, que se aprenden en ciertas escuelas de esa enseñanza o en algunos talleres. Y el otro tipo de trabajo, según esta clasificación, es aquellas que se aprenden en una universidad, ¿verdad? Un instituto especializado. Vamos a entender que esos son los trabajos profesionales o intelectuales, que le llaman algunos. Y es que la diferencia es que igual hay un esfuerzo, en este caso es más de tipo intelectual el esfuerzo. Y lo que ocurre es que la persona se especializa de una forma más detallada para poder ejercer ese tipo de trabajo. Y luego lo desempeña, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso tenemos a profesores, periodistas, médicos, eh, especialistas en pintura, entre otros. Bueno, la otra parte de esta clase, y es por ahí parte de la actividad 2 que ustedes tienen que realizar, es la importancia del trabajo, ¿verdad? En este caso la importancia social del trabajo. Y pues sabemos que la importancia social se enfoca en dos tipos, uno o en dos áreas, pero uno es en que ayuda a que las personas al realizar su trabajo y obtener su salario, pues puedan también con ello satisfacer sus necesidades del hogar, ¿verdad? Por ejemplo, la alimentación, el vestuario, calzado, medicina, educación de las generaciones más jóvenes, vivienda. Y aquí la imagen nos muestra, ¿verdad? En la parte de arriba hay un ejemplo de trabajo agrícola o trabajo de campo, en el campo. Y ese trabajo realizado por esas personas les sirve, como lo muestra la misma imagen en la parte de abajo, les sirve para poder satisfacer sus necesidades, ¿verdad? En este caso, la compra de calzado y vestimenta, como lo muestra la imagen. También, pues otro de la importancia social del trabajo es que no solo ayuda al individuo, ¿verdad? A la persona a satisfacer sus necesidades, sino que también ayuda al progreso de la sociedad, ¿verdad? Porque con el trabajo se puede llevar a cabo construcciones de casa, de viviendas, de calles, de parques. Entonces, contribuye, eso contribuye a que la sociedad, el país progrese, ¿verdad? Económicamente.
y que haya un desarrollo social también gracias al ejercer el trabajo. Hoy, por ejemplo, con este problema de la pandemia que vive nuestro país, ¿verdad? Hemos visto cómo diferentes instituciones se han pronunciado por abrir nuevamente las fuentes de trabajo o los lugares de trabajo que se habían cerrado debido a lo que es la cuarentena domiciliar obligatoria. Lo que ocurre es que pues la sociedad, la economía se paraliza, ¿verdad? Y no hay ingresos para el Estado cuando no hay un trabajo, se ejerce un trabajo, porque no hay impuestos que esas mismas empresas puedan pagar. Entonces es la importancia también, ¿verdad? De por qué el trabajo debe de estar, ¿verdad? Y de funcionar, porque si no las sociedades no funcionan, porque no hay una recolección de impuestos, no se llevan a cabo proyectos en bien de de los mismos ciudadanos. Bueno, por acá tenemos algunas herramientas de trabajo que utilizan en algunas áreas de trabajo. Por ejemplo, vemos por aquí en esta imagen, vemos 4 partes. La primera, un cajero que tiene una computadora para ejercer su trabajo, ¿verdad? Igual lleva cierta contabilidad en ese registro de contabilidad en esa computadora. Un mecánico un mecánico, por ejemplo, no utiliza las mismas herramientas que la cajera, sino que utiliza otros tipos de herramientas más de tipo manual. Un doctor, por ejemplo, aquí en la parte de abajo de la imagen, pues recibe o más bien utiliza otras herramientas, como por ejemplo el estetoscopio, ahí se mira también una camilla, se mira una gabacha, guantes, que le sirven al médico poder atender, en este caso, a su paciente. Luego tenemos la periodista, en este caso, utiliza pues lo que es eh, lo que le graba la imagen a ella, pues un teleprompter, utiliza también una fuente de periodismo para poder dar esas noticias. Bueno, ese sería en el aspecto social del trabajo y las herramientas que algunos de ellos utilizan. No sé si hasta ahorita hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, pasamos a las 2 últimas partes de la presentación de la clase. Y la otra es los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, ¿verdad? Porque no solo hay hombres trabajando, debemos entender que no solo hay hombres trabajando, sino que también hay mujeres y que muchas de esas mujeres desempeñan muy bien el trabajo, ya sea manual o profesional. Igual que un hombre, pues no hay ninguna diferencia en ello. Hay algunos que entran en ese dilema, en ese pleito de que las mujeres no pueden realizar el trabajo al igual que los hombres, y es algo falso, ¿verdad? Sino que tienen la misma capacidad las mujeres de realizar el trabajo. Y tienen los mismos derechos también. Por ejemplo, aquí tenemos algunos. Primero, el trabajador tiene el derecho de recibir el salario con puntualidad, ¿verdad? Aunque en nuestro país ocurren graves problemas, por ejemplo, que no les pagan puntual, no les pagan lo que debe ser, o les pagan, pero de una forma bien impuntual, ¿verdad? También ocurre en nuestro país este tipo de situaciones, o trabajan más de lo que les pagan. Y eso nos lleva al segundo derecho del trabajador, que es que se deben trabajar 44 horas semanales y tener al menos un día de descanso como derecho de todo trabajador, trabajadora, ¿verdad? Sabemos que los menores de edad, menores de 16 años, no deben estar expuestos a trabajo. Y si tienen 16, 17 años, pues sí pueden estar con permiso del Ministerio de Trabajo, pueden trabajar, pero no una jornada de 44 horas semanales, sino de una jornada de 30 horas. Y además no deben de
ejercer un trabajo que ponga en riesgo la salud de ese menor de edad, ¿verdad? Porque 16, 17 años todavía son menores de edad. Bueno, otro derecho de los trabajadores y trabajadoras es que tienen derecho al acceso al seguro social, ¿verdad? Al IS, es decir, al seguro social. Es decir, que deben, en caso de enfermedad, pues deben de recibir atención, o en caso de algún accidente laboral, tienen derecho a recibir una atención en el seguro social, en el cual el trabajador paga una parte de ese seguro y también el empleador paga la mayor parte del seguro, ¿verdad? Bueno, el otro es que ser indemnizado en caso de despido, ¿verdad? Otro derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras en nuestro país, en el mundo, es ese, pues, ser indemnizados en caso de despido. La otra es que en este caso es específico para las mujeres, que las mujeres embarazadas no tienen que ser despedidas, no pueden ser despedidas solo porque el jefe diga, salió embarazada, pues vamos a despedirla porque no nos va a servir en el trabajo, no nos va a poder apoyar en el trabajo. Pues no tiene ese derecho el empleador, ¿verdad? O el jefe, sino que la trabajadora tiene el derecho a que no se le despida y a recibir una licencia de maternidad, es decir, a ir a casa a descansar días antes del parto, al momento del parto y días después del parto para que pueda cuidar de su bebé, ¿verdad? Otro derecho de los trabajadores y trabajadoras es el derecho a de vacaciones anuales, ¿verdad? Al año, cada trabajador tiene derecho al menos a 15 días de descanso. En algunos casos son hasta un mes, ¿verdad? Dependiendo. Pero al menos 15 días. No. Bueno, por último, por ahí, ¿alguna pregunta? ¿Cuántos años se trabaja? Hola, muy buena. En nuestro país, el trabajo para mujeres es de 30 años de trabajo. 30 años. 30 años de trabajo. Y también cuando la persona haya cumplido 65, en caso de hombres 65 años y mujeres 60, pues también ya están objeto de jubilación, ¿verdad? En caso de que no cumpla los 65 años, pues son 30 horas de trabajo. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, pasaríamos entonces a la importancia personal del trabajo, que sería lo último. La importancia personal del trabajo. Sabemos que es importante el trabajo para el desarrollo del país. ¿En qué se dedica el periodista? ¿Periodista? ¿Qué pasó? ¿A qué se dedica el periodista? El periodista. En este caso, el periodista se dedica, tiene varias, digamos, áreas de trabajo, pero la principal es redactar información para luego presentarla por medio de un periódico o noticiero. Se encarga de la redacción, de buscar fuentes de información verdaderas, reales, con veracidad, y pues hay un proceso de redacción de esa noticia y luego la presentan al público por medio de un noticiero o un periódico. Es buscar noticias actuales o históricas y que tengan relevancia para la sociedad. Ese sería la... Gracias. Bueno, decíamos que la última parte es la importancia personal del trabajo. Y es que no solamente basta de decir, trabajó, ayudó a la sociedad, ¿no? Y el trabajo le ayuda a la persona, pues debe de hacerlo, ¿verdad? Una persona
con su trabajo sentirse frustrada, que no es lo que quiere haber hecho, no es lo que quería trabajar ya de adulto. Entonces, el proceso de la escuela, la finalidad de la escuela, del colegio, de las instituciones educativas es eso, ¿verdad? Enseñar diversas áreas de la ciencia, enseñar diversas áreas del arte, de enseñar diversas áreas del conocimiento humano, y pues que los niños, las niñas, se vayan que encariñando, que se vayan este, que vayan sintiéndole gusto a una área de ese conocimiento. Algunos se inclinan por la música, ¿verdad? Ah, me gusta la música, desarrolla habilidades para la música. No, a mí me gusta construir. A otros dicen, no, a mí me gusta más el utilizar la soldadura. Profesor, Ajá. ¿cuánto se trabaja aquí? 44 horas en las empresas Así es, los mayores de edad y tienen que ser 40. son 8 horas, sí, los 5 días y 4 horas el sábado, ¿verdad? Son 44 horas. Sí, gracias. Ajá. Bueno, 44 horas, siempre y cuando, ¿verdad? Así lo establezca el contrato, porque hay algunos contratos que establecen más horas, pero esos o también establecen un tipo de jornada de día, de noche, y ese tipo de contratos pues será pagos extras que deberá hacer el jefe, ¿verdad? O el dueño de la empresa. Bueno, entonces les decía de que el trabajo... Gracias, teacher. Bueno, entonces decíamos que el trabajo ayuda a la realización de la autorrealización de la persona, ¿verdad? Porque se siente a gusto haciendo lo que hace. O sea, lo principal es que la persona se sienta a gusto haciendo lo que hace. Que el médico se sienta a gusto trabajando, ayudando al bienestar de la salud de la persona. Que el que trabaja como actor se sienta a gusto trabajando en esa área, que el que trabaja en construcción se sienta a gusto trabajando en esa área, en pintura y en cualquier otro tipo de trabajo. O sea, lo importante también es eso, ¿verdad? Que la persona se sienta que sirve a la sociedad y se sienta que hace bien su trabajo y que es algo que le gusta, que lo hace sentir bien. Entonces, esa es la finalidad también de autorrealización que el trabajo trae para cada individuo, ¿verdad? Cada persona. Y pues sabemos de algunos problemas que ocurren, ¿verdad? En los trabajos, que deben de ser solventados, ¿verdad? Deben de ser solucionados. Por ejemplo, evitar el trabajo infantil, por ejemplo, evitar el acoso laboral los lugares de trabajo, por ejemplo, evitar la falta de respeto a los derechos del trabajador, entre otros. Bueno, nos quedaríamos hasta aquí. Si tienen alguna duda, estos 5 minutos que faltan, serían para alguna pregunta que tengan ustedes de la actividad. ¿Cuántos años se estudia para después trabajar la profesión que la persona quiere? Ah, excelente. Bueno, en el caso de los trabajos profesionales, eso va a depender de la carrera que se estudia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay carreras como el de profesorado. O sea, para la persona que quiere ser profesor o profesora, estudia los 3 años de bachillerato o 2 años de bachillerato y después tiene que ir 3 años a la universidad, ¿verdad? Y pasar un examen que lo acredite como profesor o profesora. En el caso, por ejemplo, de un ingeniero o ingeniera, o de en sistemas o ingeniería civil o lo que sea, pues ese ingeniero va a estudiar al menos 5 años en la universidad. Por ejemplo, en el caso de un enfermero o de una enfermera, pues el bachillerato, hoy ya hay bachilleratos en enfermería, hay bachilleratos en salud, que no necesariamente hay que ir a la universidad, aunque después pueden estudiar un técnico, después de los 3 años del bachillerato en salud, pueden estudiar un técnico en salud. Por ejemplo, un doctor
A él ya le toca un poco pesado porque son 7, 8, 9 años de profesionalización. O sea, son los que quizás más pasan estudiando. Son 8 o 9 años de especialización en el caso de los médicos. A ver, ¿alguna otra pregunta? Entonces, cada trabajo tiene su tiempo de estudio. Sí, sí. Comúnmente la carrera, lo más básico, la carrera de estudio, en el caso de los trabajos profesionales, son 5 años. Son 5 años. En la mayoría, el que quiere estudiar para leyes, para ser abogado, 5 años. El que estudia, por ejemplo, agronomía para conocer los procesos de la agricultura, 5 años. El que estudia, por ejemplo, periodismo, 5 años. Entonces, la mayoría son 5 años, pero hay otras carreras como medicina que se estudian más años o profesorado que estudian menos años, en caso son 3 años. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Otra pregunta? Todo empleado tiene derecho a vacaciones anual, les decimos. Esperamos. Todo empleado tiene derecho a vacaciones anuales. Profesor, Ajá. todo empleado merece vacaciones ¿no? anuales. Fíjate que sí, anualmente, al menos después de 6 meses de trabajo, se entiende que el trabajador ya tiene ese derecho, aunque esa es desde el que comienza a firmar el contrato y comienza a trabajar. Pero en la mayoría de empresas en nuestro país, pues a los 6 meses comienzan a otorgarle esos 15 días o mes de trabajo, de descanso, perdón, anual. Entonces, pero año tras año, los trabajadores tienen su derecho a un descanso anual, unas vacaciones anuales, es decir, 15 días como mínimo. Va a depender de la empresa, ¿verdad? Pero sí tendría que ser mínimo 15 días. En algunos casos he sabido que son hasta un mes de descanso que le dan al trabajador. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, no sé si hay otra pregunta. Si no habría más preguntas, pues terminaríamos la reunión acá porque me voy a reunir también con sus otros compañeros que están en el aula, pero que son de quinto, porque el tema de ellos es distinto. No sé si hay alguna duda. No. Bueno, entonces. No, yo no tengo preguntas. Feliz tarde. Bueno, nos quedaríamos. Feliz tarde. Gracias, igual. Cuídense. Pues y nos veremos. Adiós. Gracias. Bueno, cuídense. Saludos. Adiós. Adiós.